Hola, buenos días compañeros. Pues el motivo de esta reunión es que vamos a exponer nuestros casos clínicos. Vamos a comenzar con nuestro compañero licenciado Marco. Nos va a exponer un caso clínico. Entonces, te cedo la palabra. Hola, buenos días. En mi caso, se trata de una señora ama de casa de 43 años que está casada con un vendedor. El motivo de su consulta había sido derivada del servicio de psiquiatría, desde el servicio de neurología, porque ella había sido internada para su estudio por tercera vez en 6 meses, porque temía tener un tumor cerebral. Durante los últimos 8 meses había sufrido dolores de cabeza y mareos. Además, ella dice que se siente cansada. Desde el principio había consultado a un médico general, pero retirada de veces por lo mismo. Después de 2 meses fue internada en una sala de neurología. Los estudios realizados le incluían un electroencefalograma y una tomografía revelaron que no había nada normal. Entonces, la paciente menciona que sintió un alivio inmediatamente cuando le dieron los resultados, pero no logró sentirse segura al 100%, porque seguía teniendo miedo de tener una enfermedad grave y decía que probablemente era un tumor cerebral maligno. Aún tenía dolores de cabeza, en especial en el cuello, y creía que los estudios no habían sido considerados en total de su cerebro. Por lo cual, ella volvió a ir con su médico general, quien trató de persuadirla para decirle que no tenía nada malo, y finalmente se dio por vencido el doctor. La derivó al departamento neurológico para otra evaluación. El neurólogo menciona, intentó convencerla para que pudiera justificar que no tenía nada, pero ella presionó para que le hicieran de nuevo sus estudios y se lo volvió a internar. Luego el neurólogo le explicó que nada era anormal. Aceptó las explicaciones, pero en unos pocos días después se volvió a sentir insegura. Se sentía preocupada con la idea previa de que posiblemente tenía un tumor maligno. No podía pensar nada más que en sus dolores de cabeza, sus mareos causados por el tumor maligno, que le causarían la muerte irremediable. Mi paciente hizo planes para su funeral, hasta los cantos religiosos que le gustaría que le cantaran. No podía hacer tareas en casa y pasaba en cama casi todo el día. No le importaba casi nada ni su apariencia. Varias veces por semana llamaba a su médico para pedirle que le ayude prescribiéndole calmantes y, si fuera posible, internándola de nuevo en el departamento de neurología. Otra vez el doctor trató de convencerla de que viera a un psiquiatra, pero ella se enfureció con esta sugerencia, diciendo o mencionando que su condición no tenía nada que ver con los nervios. Las últimas semanas anteriores a su internación entró en un estado de depresión que iba en aumento. Parecía haber perdido todas las esperanzas y dijo que sería mejor que se suicidara para evitar los últimos dolorosos meses de su enfermedad. Tenía dificultad para dormir y no tenía apetito. Una semana antes de la internación notó que su vista se había nublado. Se sintió aterrada y creyó que su muerte era inminente. Volvió a llamar a su médico inmediatamente y lo convenció de que la internaran nuevamente en la sala neurológica por tercera vez. Los exámenes, que incluían el estudio oftalmológico y una nueva tomografía, no revelaron absolutamente nada anormal. Ella estaba triste, lloraba, estaba agitada y finalmente aceptó que la transfirieran al departamento psiquiátrico. Como antecedentes tenemos que ella creció en una ciudad, era la mayor de 3 hermanos, su padre trabajaba como empleado público y su madre como secretaria. Tenía un buen nivel socioeconómico y después de terminar la escuela secundaria se le ofreció concurrir a la universidad, pero ella no estaba interesada. Poco tiempo después se casó con un vendedor 5 años mayor que él y se mudó a otra ciudad. Con él tuvo 3 hijos, vivía en casa propia y estaba en una buena situación económica. Mi paciente era eficiente en tareas del hogar, cuidaba muy bien a los hijos, realizaba tareas en la iglesia y asistía a un club de mujeres. Describió su matrimonio como armonioso, aunque luego se reveló que su esposa había tenido un asunto con otra mujer 2 veces.
La última vez, unos meses antes de la enfermedad de la esposa, los hijos más chicos aún concurrían a la escuela secundaria y el hijo mayor había comenzado a trabajar en el banco. El padre de mi paciente y sus dos hermanos habían recibido tratamiento por trastornos afectivos con depresiones recurrentes, pero no había otro antecedente de enfermedad mental en la familia. Su salud somática siempre había sido buena, nunca antes había sufrido dolores de cabeza u otros males. Los datos actuales que me menciona es que al ser examinada está algo contrariada. Repetía que estaba convencida de que de derivar a un servicio de psiquiatría era un error y que con seguridad no tenía ningún desorden mental. Debo haber tenido alteraciones de la percepción o ideas raras, pero admitió que recientemente se había sentido cansada y sin ganas de nada. Dijo que había perdido todas las esperanzas debido a su tumor en el cerebro, aparte de que ella negó tener otros síntomas mentales. Estaba globalmente orientada, lúcida y sin ningún indicio de deterioro cognitivo. Entonces yo a mi paciente le detecté, me fui por dos trastornos, un trastorno diferencial, que sería el trastorno de la personalidad paranoide y trastorno de ansiedad generalizada derivado por alguna enfermedad. Los criterios que cumple en el trastorno de personalidad paranoide era que tenía poca disposición para confiar en los demás debido a su miedo injustificado, por el tumor que mencionaba. Su percepción de ataque en su carácter, reputación, no era apreciable por los demás y reaccionaba rápidamente con enfado, como cuando se le sugirió que consultara a un psiquiatra, pues ella se enojó. Y la preocupación con dudas injustificadas acerca de la lealtad, ya que se había enterado que su esposo le había fallado 2 veces con otra mujer. Y en el trastorno de ansiedad generalizada, tiene que ser mínimo de 8 meses, entonces sí cumple con el criterio. Tenía ansiedad y preocupación excesiva por lo de su enfermedad, que ella sentía que tenía el tumor. Era difícil controlar su preocupación, todo el día estaba pensando en sus dolores de cabeza y en los mareos que le causaba y el dolor de cuello. Se sentía, dice, fácilmente fatigado, pues sí, menciona varias veces que está cansada y que no quiere hacer nada. La ansiedad y la preocupación, síntomas físicos, causan malestar clínicamente significativos o un deterioro en lo social y laboral. Vuelvo a reiterar, si tenía 2 dolores, aparte de que dejó de hacer sus cosas normales y solamente se la pasaba en cama. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, no, en ninguna parte menciona que esté consumiendo drogas o medicamentos. Le intenté insistir a su médico que le pusiera, pero no. Y pues queda como un trastorno de ansiedad por alguna enfermedad. Como tratamiento, los principales son la psicoterapia y medicamentos tomados. La psicoterapia también es conocida como terapia conversional o terapia psicológica. La psicoterapia consiste en el trabajo de un terapeuta para disminuir los síntomas de ansiedad. La terapia cognitiva conductual es la forma más efectiva de la psicoterapia para el trastorno de la ansiedad generalizada. Pues es un tratamiento a corto plazo y se centra en enseñar habilidades específicas para controlar directamente las preocupaciones y ayudarle a retomar gradualmente las actividades que había dejado de hacer por la ansiedad. Los medicamentos para tratar el trastorno de ansiedad pueden ser antidepresivos, que comprenden el grupo de medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, igual a buspirona, que es lo mismo para tratar la ansiedad, y benzodiazepina. En casos limitados, el médico pues, puede recetar una benzodiazepina para aliviar los síntomas de ansiedad, que pueden ser a corto plazo, debido a que estos pueden crear una adicción y problemas, y puede hacer que tenga problemas con el alcohol o uso de otras drogas. Y bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, mi caso es una mujer divorciada de 52 años.
tiene una hija y es maestra. El motivo de la consulta, se quejaba de cansancio extremo. Cuando tenía 35 años, comenzó a lamentarse de discriminación proveniente de las actividades de la escuela. Decía que las maestras intentaban perjudicarla debido a su diferente religión. Algunos años después comenzó a quejarse de que sus vecinos querían tener relaciones sexuales con ellas. Los antecedentes: la paciente era la segunda de 5 hijos. Durante su infancia tuvo problemas mayores. Se había casado, pero a los 23 años se divorció, por lo cual estaba nerviosa y despreocupada. A pesar de que lo cual lo había logrado permanecer en calma, comenzó a trabajar constantemente. Uno de sus hermanos tenía una condición mental extraña y él abandonó su trabajo y su familia para vivir en un taller que ella misma construyó. Actualmente, durante la consulta, la paciente se refleja normal, su conversación es coherente y aceptada. Le desagrada tener que hablar de estos problemas y parecía estar cansada de sus preocupaciones persistentes. Estaba absolutamente convencida de que sus inquietudes eran reales, aunque en realidad nunca había pasado nada, y estaba segura de que tenía una razón suficiente para creer que podía proceder. Teniendo estos datos, le diagnostiqué un trastorno de delirio tipo persecutorio, ya que la paciente tiene una larga historia de ideas delirantes, de persecución persistente, no tiene alucinaciones o síntomas de esquizofrenia, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifiestamente extravagante o extraño, ya que mi paciente actualmente durante la consulta está normal, conserva una conversación coherente y acertada. Sí se han producido episodios maníacos, ya que mi paciente refleja que los vecinos la espían y la persiguen para tener relaciones sexuales con ellas, y no se sospecha de consumo de sustancias psicóticas. Mi tratamiento se aplica una terapia cognitivo-conductual para la modificación de las creencias delirantes y sus consecuencias emocionales y conductuales. El tratamiento cognitivo-conductual es una herramienta útil para abordar desafíos emocionales, el acceso a actividades ocupacionales y pruebas de comprobación de la realidad. Le cedo mi palabra a mi compañero licenciado Juan. Muchas gracias. Mi paciente se levantaba por las noches, la cual iba a la cocina y se comía todo lo que hubiese a su alcance. Se detenía solo después de 1 o 2 horas, ya hasta que no podía encontrar nada. Los ataques de gula siguieron durante 5 años, hasta que consultó a su médico general, quien le derivó tratamiento psiquiátrico por una supuesta depresión relacionada con sus ataques de ansiedad por comer. Sus episodios de gula estaban precedidos por sentimientos de tensión severa y obtener una cierta relajación, aunque esto iba acompañado por vergüenza y desesperación. Durante el año anterior a la derivación de los periodos de gula, habían aumentado de 2 a 3 veces por semana. Por lo general ocurría en la noche, después de dormir algunas horas, y después de comer como desaforada se sentía explotar, pero no vomitaba. Trataba de deshacerse de la comida tomando grandes cantidades de laxantes, lo cual su peso era inestable, pero había logrado mantenerlo dentro de los límites normales, simplemente ayudando entre sus crisis de gula. Odiaba la gordura, pero en realidad nunca había sido delgada. Sus ataques de comer en exceso le hacían sentir culpable y desesperada. Había pensado en el suicidio tomando una sobredosis de los somníferos que su médico clínico le había prescrito para su
insomnio, podía hacer su trabajo adecuadamente y solo había tomado unos días de licencia por enfermedad. Los antecedentes que tiene mi paciente es que creció en un pueblo donde su padre era maestro, después de la secundaria estudió para ser enfermera y tuvo varios trabajos de salas geriátricas. Siempre había sido sensible, temerosa de las críticas y tenía baja estima personal. Hacía lo imposible para vivir de acuerdo a lo que esperaba ella y se sentía frustrada a la menor crítica. Se había enamorado más de una vez, pero nunca se animó a comprometerse porque tenía miedo al rechazo y posiblemente temor a una relación sexual. Tenía solo unas pocas amigas íntimas porque le resultaba difícil hacer amigos. A menudo se sentía tensa e incómoda al estar en compañía. Evitaba ir a reuniones o fiestas porque tenía miedo a las críticas o al rechazo. Mi diagnóstico es que el paciente presenta un trastorno depresivo relacionado con ansiedad de gravedad moderada, ya que este cumple con 3 puntos, el cual refiere que el primer punto que refiere que los episodios de gula eran relacionados por sentimiento de tensión severa. El segundo es que el individuo perdía el control de sí mismo intentando suicidarse consumiendo una sobredosis de somníferos, los cuales le habían prescrito para el insomnio. Y el tercer punto es que tenía miedo a que suceda algo terrible, refiriéndose que tenía miedo a volverse obesa y que nunca se animó a comprometerse por miedo al rechazo y posiblemente temor a una relación sexual. Le cedo la palabra a mi compañero Christopher. Gracias, Juan. Mi caso es una paciente femenina de 27 años, está casada y sin hijos. Es enfermera en una unidad de salud infantil y su motivo de consulta fue que fue llevada al hospital por su marido porque estaba muy excitada y tenía después de discutir con su esposo. 4 días antes se fue de la casa enojada a la mezquita donde permaneció rezando toda la noche. Cuando regresó a la mañana siguiente, su esposo estaba enojado con ella y le dijo que si quería pasar toda la noche en la mezquita podía irse a vivir allí. Se fue a la casa de su mamá, donde se perturbó más y más. Estaba muy excitada, no podía dormir, hablaba casi incesantemente y se negaba a comer. Rezaba firmemente, pero mezclaba palabras, aparentemente sin darse cuenta. Su interminable conversación era especialmente sobre religión y la interrumpida solo para cantar plegarias en las que acusaba a numerosas personas de pecar y les ordenaba rezar. Su madre llamó al marido y le dijo que él era responsable de ella. Como la paciente se negó a ser tratada, su esposo la trajo al hospital por la fuerza. Y su antecedente es que el segundo matrimonio de la paciente tuvo un lugar 2 años antes de ocurrir el actual episodio. Su esposo tiene 34 años y era musulmán devoto que trabajaba en una fábrica de autos. No tenía hijos, lo que causaba tensión en el matrimonio. Su primer matrimonio fue a los 21 años, duró solo unos pocos meses, porque su esposo se fue a trabajar en un país fronterizo y no había vuelto a ver ni oír desde entonces. Al momento de la internación, su padre tenía 54 años y su madre 56. La paciente era la quinta de una familia de 2 hermanos y 6 hermanas. Se había interesado en la religión desde chica y a los 7 años mostraba ya un gran entusiasmo en leer el Corán y memorizó casi todas las secciones del libro. Tenía una hermosa voz y a menudo la invitaban a eventos sociales porque cantaba muy bien. Se integraba adecuadamente con la gente y le era fácil hacer amigos. Disfrutó el hecho de que su canto y también el baile a menudo la convertían en el centro de atención. Era una mujer enérgica y por lo general optimista. Aunque admitió estar a veces deprimida, no había antecedentes de enfermedad mental en su familia. A los 22 años tuvo un largo episodio de depresión al disolverse su primer matrimonio. Estaba triste, insegura, se retrajo y no quería cantar ni ir a la fiesta. Tenía dificultad para dormir, se despertaba temprano, se sentía cansada.
Además no tenía ganas de comer, perdió peso. De todas maneras logró continuar con su trabajo con solo unos pocos días de licencia por enfermedad. No consultó a un médico y después de unos pocos meses gradualmente mejoró y recobró su estado de ánimo habitual y a su nivel de actividad. Tuvo un accidente de tránsito a los 7 años y se rompió un brazo. Tenía óseo con un nódulo palpante en el lóbulo izquierdo de tiroides. Y los datos actuales de nuestro paciente es que vestía y se viste elegante, se le nota excitada, irritable y gritaba agresivamente. Habla demasiado y su conversación era difícil de seguir porque iba demasiado rápido, cambiaba de un tema a otro, se creía superior a los demás, aunque estaba celoso de ella por su belleza. Su inteligencia era superior a la normal y se sentía más fuerte y saludable que nunca y se distraía con facilidad, pero estaba totalmente orientada con respecto al tiempo y al espacio y a su persona. No mostraba falla en mi memoria u otras funciones. Ya el diagnóstico de mi paciente encontré 2 trastornos. El primero es el trastorno de la personalidad narcisista, porque basándome en los síntomas específicos del paciente, tiene un sentido de creerse superior a los demás, ya que con frecuencia cree que estos sienten envidia de ella, se ve reflejado por los celos de la voz y de su belleza. Y el otro trastorno es bipolar, pero que hay cambio de emociones que es provocado por la depresión que mencionó, debido a todos los dramas que sufrió y fue escalando hasta que ya no pudo asimilar todo lo que comenzó su proceso de depresión cuando se disolvió su primer matrimonio. Y el diagnóstico diferencial es el trastorno bipolar porque cumple varios criterios, ya que la paciente a veces está alegre y a veces está enojada, tiene verborrea porque habla fuerte y agresivamente, y el tratamiento para nuestros pacientes para el trastorno bipolar sería un seguimiento con la administración de fármacos antipsicóticos, los cuales uno de ellos sería la amiloprida, la clorazapina y el inhibidor de la receptación de serotonina, que son como citalopram, paracetona, e igualmente hacer terapias familiares con el paciente para ver cuál es el problema y una psicoterapia. Esa era la palabra, Luis. Bueno, ahorita vamos a retomar el caso de nuestro compañero Juan porque nos va a asegurar su diagnóstico y también el tratamiento. Entonces ahorita, a ver, Juan. Sí, bueno, el tratamiento para la ansiedad se le receta buspirona. También se le pueden recetar sedantes como benzodiazepinas o betabloqueadores, los cuales estos son a corto plazo y algunos están recetados para largo plazo y se puede generar una dependencia al medicamento. Gracias. Cedo la palabra, compañera. Bueno, el mío, mi paciente se trata de un masculino de 55 años y se dedica a ser juez. El problema del paciente es que él fue a ver a su médico clínico porque no se sentía recuperado totalmente de una gripe severa que había tenido 3 o 4 semanas antes. Él había estado enfermo, con una temperatura de alrededor de 40 grados centígrados, con fuertes dolores de cabeza, náuseas y dolor de cuerpo y mucho cansancio. A la semana siguiente se recuperó y volvió al trabajo, pero tenía dificultades de concentración al leer y al asistir a las sesiones de corte. Luego no podía recordar lo que había leído o escuchado, así que su pensamiento se hizo lento. Luego no podía, su pensamiento se hizo lento, perdón. Recapitulo, tenía dificultad para encontrar la palabra o frase correcta y no podía ni siquiera tomar decisiones menores. Después de unos días de trabajo tuvo que volver a pedir licencia porque todavía no se sentía recuperado al 100%. Una semana más tarde se sintió mejor y trató de regresar a trabajar, pero advirtió que su mejoría distaba mucho de ser suficiente. O sea que él mismo sentía que no se había recuperado al 100%, que todavía le faltaba algo para seguir retomando sus actividades normales, y aún tenía dificultad para expresarse y tomar decisiones, y más pues en el trabajo que él tiene, ¿verdad? Como juez. Luego de otra semana estaba en el mismo estado, por lo que fue a ver a su médico clínico, pues temía que tenía algún problema mental.
Los antecedentes del paciente es que es el segundo de 2 hijos, su padre era carpintero y la familia vivía en un pueblo de provincia. Su hermana era mayor, 2 años que él. Ella murió a los 33 años al chocar su automóvil contra un árbol. Se decía que su esposo la había abandonado y se sospecha de suicidio. Su padre murió a los 75 años y su madre a los 82. No hay información sobre alguna enfermedad mental en la familia. Esto hay que tomarlo en cuenta, que es muy importante. Al terminar la escuela secundaria, el paciente estudió abogacía en la universidad y después consiguió su carrera en el Poder Judicial y a los 43 años de edad fue juez. A los 28 años se casó con una enfermera, 2 años menor que él, y tuvieron 3 hijos, lo cual los hijos ya son mayores, ya son dependientes, van a la universidad. El paciente siempre ha sido tranquilo y tiene un carácter equilibrado, nunca tiene o ha tenido cambios de humor ni episodios de cansancio inexplicables. Siempre ha sido una persona responsable y trabajadora, solo que a veces se sentía tenso, pero pues se recuperaba con descanso, vacaciones y eso, pues lo normal del estrés del trabajo, y nunca había tenido problemas semejantes a lo actual. A los 20 años fue operado de apendicitis, pero sin ninguna anomalía. A los 50 años se le hizo un estudio general, también no se mostró ninguna anomalía, salvo que está un poco excedido de peso. Actualmente nuestro paciente se nota preocupado y tenso, se le ve pálido, canoso, pero no se le observa ni cansado ni deprimido, y negó pérdida de interés o disminución de su capacidad de experimentar placer o alegría. Está globalmente orientado y no se observó ningún impedimento en entendimiento y atención. Sin embargo, el examen de concentración y memoria reveló algunas dificultades. Se le hizo un examen y se le puso a contar hacia atrás, del 100 hacia atrás. Se cansaba, pero cometía algunos errores. Logró deletrear algunas palabras, pero igual con dificultades, y después de 2 intentos. Su memoria inmediata se limitaba a 5 dígitos y se olvidaba de 1 a 3 objetos al cabo de 3 minutos. Su capacidad de lectura, escritura, cálculos simples y abstracciones no mostraba ningún impedimento grave, pero se le notó tenso y dubitativo durante todo el examen, o sea que no se sentía confiado en él mismo. No se sospechó de ninguna alteración senso-perceptiva o alteración de trastorno delirante, y su estado de ánimo parecía neutro. Dijo ser abstemio y nunca haber tomado medicamentos o drogas. Aquí descartamos pues cualquier situación ilícita. Los exámenes médicos actualmente, incluyendo el neurológico, no revelaron anormalidades. Se le derivó a un electroencefalograma, el cual resultó normal. Los exámenes de laboratorio, incluyendo de sangre, función tiroidea, la B12, también resultaron normales. Se le prescribieron, aquí cabe recalcar que aquí ya se le está dando un tratamiento. Dice, se le prescribieron 4 semanas de reposo, actividad física media, pero ningún tipo de medicación. Después de un mes se sentía mucho mejor. Las dificultades en la concentración y en la memoria habían desaparecido y podía leer libros y diarios durante horas, aunque aún persistía su dificultad para recordar detalles. Se le recomendaron otras 2 semanas de descanso. Comenzó a trabajar nuevamente, pero solo mediodía. Al cabo de otra semana retomó su trabajo por completo y por último se recuperó totalmente y pudo trabajar como lo hacía con anterioridad. Entonces, basándonos en todos estos antecedentes y la historia clínica, lo que nos dice, se llegó a la conclusión de que nuestro paciente tiene un diagnóstico de trastorno neurocognitivo leve según el DSM-5.
¿Por qué? Porque hay evidencias de declive cognitivo moderado comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos. En este caso, es en la preocupación por el propio individuo en una informante que le conoce o en el clínico ha habido un declive significativo de una función cognitiva. En este caso, nuestro paciente, su alteración en los procesos mentales cognitivos, específicamente en la memoria, la atención y el lenguaje. Y aquí nuestra justificación es porque el paciente tenía la sensación de deterioro, o sea, él tenía la sensación de deterioro de sus funciones, mencionando como un pensamiento lento y dificultad en las tomas de decisiones, lo cual se corroboró mediante una valoración clínica estandarizada. Él sentía que no podía hacer cosas y realmente no podía realizarlas sin intervenir el estado de ánimo ni otros síntomas negativos. Este paciente también presentó dificultades leves en la memoria a corto plazo, aprendizaje, concentración, lo que conocemos como funciones mentales superiores, y esto por algunas semanas. Este estado fue precedido de una gripe severa, lo que pudo haber ocasionado una disfunción cerebral transitoria. Y esto, por ejemplo, me remonta a ahora que hubo lo del COVID. Había una que se llamaba niebla mental post-COVID, que es muy similar a lo que está pasando a este paciente. O sea que como que hay un daño cognitivo pero leve, por lo mismo de que el COVID puede ser puede irse y dañar las funciones del sistema nervioso central. Entonces, no sé, como que se me hace muy parecido. Y eso se llama niebla mental, y es muy similar a esta, pero aquí es una cerebral transitoria, la cual se podría explicar por los síntomas cognitivos. El deterioro fue leve y remitió de manera total, o sea que no lo volvió a tener. Y se descartan los criterios que pueda presentar demencia. Esto también es muy importante. Y no se sospechó de otro trastorno mental, no hay antecedentes de consumo de sustancias como alcohol u otras sustancias psicotrópicas, y el paciente por lo tanto reúne todos los criterios para el trastorno neurocognitivo leve. El diagnóstico diferencial que podemos tomar es el trastorno neurocognitivo leve, pero no especificado, porque en esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno neurocognitivo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnosticada en los trastornos neurocognitivos. La categoría del trastorno neurocognitivo no especificado se utiliza en situaciones en las que no puede determinarse la etiología concreta con la certeza suficiente para confirmar una atribución etiológica. Y pues la justificación de este diagnóstico es que todos los estudios de laboratorio y de gabinete que se le realizaron al paciente, como la tomografía, el electroencefalograma, la tiroides, vitaminas, todo eso, todas salieron dentro de los parámetros normales y no hay antecedentes patológicos que tengan enfermedades neurogenerativas o que incrementen el riesgo, y no cuenta con criterios clínicos para una enfermedad en específico, y no se puede determinar que la infección de vías respiratorias altas haya causado el deterioro neurológico, porque fue una gripe aguda, pero se resolvió sin dejar alteraciones en los estudios. El tratamiento que se le sugirió al paciente es que al tratarse de un padecimiento leve y transitorio y sin ninguna alteración estructural encefálica, como podría ser un MC, un traumatismo, una secuela de consumo de sustancias, o sea, no requiere tratamiento médico farmacológico, como lo indica la nota de valoración.
pues fue suficiente el descanso y la reincorporación a sus actividades normales, aunados con la actividad física frecuente y ejercicios mentales para fortalecer su memoria y atención. Se requeriría tratamiento farmacológico si el paciente hubiera tenido algún evento vascular, cerebrovascular, y en este caso serían antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, pero como no es el caso, es por eso que se va con este tratamiento. Bueno, pues creo que todos los diagnósticos han sido sacados del DSM-5 y pues tenemos, todo ha sido con base en eso, y pues agradecemos mucho su atención. Gracias por exponer sus casos clínicos, y pues eso es todo por hoy. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias.